Muy bien. Les andaba platicando entonces acerca de los antecedentes. Y pues el parteaguas acá, chicos, es entender que los antecedentes, como toda historia, juegan un papel bastante importante. Cuando tú le vas a comentar a alguien una situación que te acaba de suceder, por lo regular, la primera pregunta que te hacen es, ¿y cómo te pasó? ¿No? Pues ese es el papel que juegan los antecedentes. En su momento, el entender y cómo te pasó o qué te llevó a eso va a ser el factor mediante el cual tú vas a comprender, en este caso, el tema o el problema. Decir me pasó esto sin decir las razones hace que el tema o la situación te quede al aire, ¿no? Es más fácil entender, me pasó esto por o debido a, y ese es el papel que en su momento van a jugar los antecedentes. Entonces continuamos. Sí les voy a pedir por favor que chequen sus micrófonos, por favor. Y seguimos con la conclusión de este interesante capítulo de la serie de Sampieri. Muy bien. Interesante. Serán 5 años estimados de antigüedad. Si yo siguiera este patrón, fíjate, si yo obedeciera este patrón, las investigaciones y toda la gama de recopilación que tendrías que hacer no podrían exceder al año 2015. Es decir, estaríamos hablando del 2015 al 2020 como información más antigua. No lo voy a llevar a la práctica de esta forma porque resulta muy complicado en algunos temas, ¿de acuerdo? Entonces, solamente por consideración y porque pues yo creo y confío en que ustedes van a hacer una búsqueda exitosa de antecedentes, voy a trabajar con un criterio de 10 años, es decir, que voy a aceptar aquellas investigaciones que vayan del 2010 al 2020, ¿de acuerdo? Voy a hacer esta excepción en este caso, porque sí considero que como es el primer acercamiento que ustedes van a tener a la investigación formal, pues sí es necesario que les dé una ayudadita por allá. Es como que su patadita de la buena suerte. Bien. Punto número 3, escribir Maestro, lo... Dígame. en caso de que no sea una tesis, o sea, que no sea como que ya sea nuestra segunda tesis o algo así, ¿es necesariamente importante que sea de 5 años para arriba? Sí, Julia. De hecho, si esto fuera un trabajo terminal, sí estaría hasta, inclusive acortaría el tiempo. No lo dejaría en 5 años, lo dejaría hasta en 3 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las tesis que se presentan tratan de sobrellevar o tratan de exponer información mucho más actual para entender el tema, ¿no? Por ello que a veces los temas que se les piden a ustedes tienen que ser temas innovadores, relevantes o que no estén trillados. Entonces, en un segundo acercamiento sí tendría que obedecer ese factor, Julia, de los 5 años o hasta 3 años. Muy bien. ¿Alguna duda más en cuanto a la temporalidad? No. Okay. Hay otro punto por allá importante, chavos. Escribir lo que le otorga contexto de referencia al problema e investigar. ¿Qué quiere decir esto? No es investigar antecedentes por investigar, sino que es investigar antecedentes que realmente ayuden al lector a entender cómo todo lo que ha sucedido ha llevado al problema que tú estás exponiendo. Se trata de buscar antecedentes que funjan o estén como punto de detonación al problema. Que realmente lo que tú me presentas me haga entonces entender por qué el problema que tú me expones realmente tuvo un trasfondo, tuvo un contexto previo y por qué es un problema como tal. Dice, hacer una síntesis conceptual de las investigaciones sobre el problema. Fíjate que acá hay la siguiente cuestión. Cuando tú lees los antecedentes, de una u otra manera vas entendiendo cómo está la situación, pero también vas entendiendo los conceptos que se utilizan. Te voy a poner un ejemplo. La ansiedad de los profesores es un tema que se ha investigado en diferentes países, pero en diferentes países no se llama ansiedad, se llama burnout. Así se llama en España, así se llama en Brasil, lo han calificado como burnout, lo han calificado así en Europa, ¿no? Pero yo no voy a entender este concepto del burnout si no hago esa recopilación de antecedentes. ¿Por qué? Porque mediante la recopilación de antecedentes, cuando yo menciono el panorama internacional, voy a mencionar los conceptos. Entonces, cuando la persona me esté leyendo, ya va a entender que la ansiedad docente y el burnout son conceptos iguales o parecidos de acuerdo a lo que yo expuse. Por eso me dice que me amplía el panorama conceptual.
Considerar que lo que es relevante para el trabajo que se está realizando, claro. Hay antecedentes que sí son muy importantes y hay otros antecedentes que tengo que dejar pasar o no optar por tomarlos, porque pues no tienen una relación directa o no son importantes para mi tema. Expresar lo que se ha investigado con anterioridad. Obviamente, cada antecedente, lo que ya te decía, debe de contener autor, año, título de la investigación. En algunos casos piden procedencia, si es una revista de divulgación o si es un artículo de tesis. Pero eso ya lo vamos trabajando conforme vayamos viendo el formato APA, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues los requisitos bases que te mostré en el esquema es lo que debe de llevar un antecedente. Muy bien. Pasando a todo esto, hay un pequeño esquema que te va a ayudar a entender más lo que son los antecedentes. Dice, los antecedentes en la investigación es el punto central. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el punto central. ¿Para qué sirven los antecedentes en investigación? Fíjate, primeramente se obtienen en la revisión bibliográfica, que es el área que tú vas a estar haciendo para elaborar no solamente tu antecedente, sino tu marco teórico. Es esa búsqueda de información, chicos, que van a hacer ustedes en internet o en libros acerca de su tema de investigación. Son referencias, claro, sobre investigaciones anteriores que se relacionan con la investigación en curso. Y efectivamente, esos son. Los antecedentes en investigación son teóricos y empíricos. Ahí te va. Son teóricos cuando vienen de documentales, libros, revistas científicas y diccionarios. Es decir, todo lo que tiene que ver con la teoría donde no hubo un estudio, una investigación, donde no hubo un experimento, no se generó resultados. Es decir, no aplicamos ningún solo instrumento. A lo mejor en revistas científicas, opiniones de expertos, en diccionarios, definiciones del término, en libros, reflexiones sobre el problema, documentales donde se habla de cómo está la situación, pero sin hacer ningún experimento, ¿de acuerdo? Y son empíricas cuando hay un resultado, es decir, cuando se aplicó un test, se aplicó una escala Likert, cuando se aplicó un instrumento y te generó resultado. Cuando hubieron conclusiones, porque obviamente si hay un resultado, hay una conclusión, y se dan las recomendaciones, es lo que yo te platicaba, son los capítulos finales de una tesis, siempre, conclusiones y recomendaciones. También son empíricas cuando tienen datos cualitativos o datos estadísticos. Claro está, los dos tipos de datos te van a arrojar entonces resultados, acuérdense. Y los cualitativos pues se dividen en entrevista y observación, mientras que los cuantitativos pues se dividen en todos estos que ya te había comentado y que te voy a seguir comentando conforme estemos pasando las clases. ¿Hay alguna duda entonces en cuanto a qué son los antecedentes? ¿Hay una cantidad de antecedentes que debemos de tener o son los que nosotros consideremos? Bien, Julia, lo recomendable es para una tesis, fíjate, échale cuenta, para una tesis de licenciatura, el número de referencias razonable o sugerido está entre las 30 y las 50 referencias. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a tomar como un estimado las 50 referencias. Si son 50 referencias, de esas 50 referencias, al menos 15 deberían de estar concentradas en antecedentes. Entre 15 y 20 referencias. ¿Por qué? Porque para que tú puedas abordar un tema, es necesario conocer todo el preámbulo anterior. Y para conocer ese preámbulo anterior, necesito conocer todo lo que ha sucedido antes de. Entonces, los antecedentes, digamos que ocupan el 40% de todas las referencias de tu estudio. Pero por lo regular, en el proyecto que vamos a trabajar nosotros, yo considero que hasta con de 10 a 15 antecedentes estaríamos bien. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Va a haber límite recuerdo que en el proyecto que hicimos con usted habló sobre que había un límite por párrafos? En este caso, si estamos hablando de los autores y son 5 párrafos por autor, bueno, más o menos, hay límites de líneas, de oraciones. Claro, Julia. De hecho, siempre vamos a tratar de apegarnos al formato APA. Siempre van a ser 8 líneas máximo por cada párrafo, ¿de acuerdo? Puedo seguir hablando del mismo autor, como te mencionaba. Creo que la siguiente clase es necesario que yo les muestre ya lo que son los términos de referenciación en la investigación, en cómo se puede seguir citando a un autor sin mencionar la cita como tal.
pero no hay un límite de párrafos en el sentido que pueden ser 4, 5, 6 párrafos de la misma tesis, no pasa nada. Pero sí en la cuestión de las líneas, pues son 8 líneas máximo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más, chicos, de esta parte? Creo que está muy sencillito el tema, ¿verdad? Bastante liviano. Yo creo que donde más vamos a aplicar esto que acabamos de aprender, pues va a ser en la búsqueda de antecedentes como tal, en esa revisión de bibliografía que van ustedes a estar llevando a la práctica. Recomendación para antecedentes es que tu título de tema o el nombre de tu tema lo traduzcas tanto en inglés como lo dejes en español. ¿Por qué? Porque al hacer una búsqueda de bibliografía en inglés, puedes suponer el hecho de que hayan mejores argumentos en otros países, pero por cuestiones de que solo estoy buscando en español, a veces el mismo Google o el mismo buscador delimita, ¿de acuerdo? Delimita la gama de resultados. Si lo buscas en inglés y en español, pues vas a tener una mayor gama de opciones en ese sentido. Bien, pues hasta aquí cerramos con la parte de antecedentes. Si no hay ninguna duda, me gustaría platicar de otra situación al respecto. Bien, la primera tarea, ¿cuál va a ser en cuanto a los antecedentes? Y esta primera actividad, considero que la debes de llevar de una forma bastante vivencial, bastante empírica y que te va a ayudar mucho a hacer esa selección y clasificación de antecedentes. Bien, de acuerdo con la guía APA, de hecho voy a ver si las tengo por acá abiertas, para que tú puedas ver las guías de trabajo. A ver. Guía. ¿Dónde tengo mi guía? ¿Dónde tengo mi guía? Ahí está. Ok, de acuerdo con mi guía APA, hay una serie de sugerencias para que ustedes puedan buscar antecedentes, ¿de acuerdo? Esto se los facilité en el grupo, chicos, con el objetivo de que ustedes pues, ya se acerquen un tanto más a la praxis o a la práctica de la investigación. De acuerdo con el formato APA, pues hay una serie de argumentos que te pueden ayudar al momento de que tú quieras incluir un antecedente o citar un antecedente. Lo que van a hacer es lo siguiente. De acuerdo con su estudio, escúchalo, de acuerdo con su estudio, con el estudio que ustedes están haciendo, y el esquema de este primer párrafo de este esquema que yo les mostré, donde les pide el primer párrafo, a grandes rasgos, acá, van a ser 10 ejemplos de antecedentes de su tema. Escuchen, 10 ejemplos de antecedentes de su tema, siguiendo únicamente la estructura del primer párrafo. ¿De acuerdo? No van a hablar del objetivo general, no van a hablar de las conclusiones, no van a hablar de la relación con su tema. Únicamente quiero que hagas la estructura de 10 antecedentes, siguiendo lo que te pide este primer párrafo. ¿Vamos bien? Únicamente así. Maestro, ¿qué objetivo tiene esta actividad? Bueno, con esta actividad no solamente te vas a ayudar un poco en la búsqueda, sino que vas a comenzar a generar lo que se conoce como catálogo de referencias o recopilación de referencias. Que estas referencias a la larga te van a ayudar a ti. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no solamente para darle estructura y forma al proyecto, sino para comenzar a estructurar ya la investigación. ¿Por qué? Porque una vez que tú presentas estos antecedentes y ya comienzas a indagar, posteriormente a esto, voy a leer a grandes rasgos. De hecho, voy a ver un día, yo se los adelanto de una vez. Va a haber un día, perdón, en donde voy a abrir tarea por tarea de los equipos y vamos a ir revisando 2 o 3 de los antecedentes que tú citas para saber si tienen o no tienen relación. ¿De acuerdo? Con esta actividad o esta práctica, ¿qué busco? Yo solo te voy a enseñar de 2 o 3. 3 es mucho, si me da tiempo. De 2 a lo mejor por equipo. Pero te voy a enseñar cómo entender si hay relación o no hay relación y si me sirve o no me sirve. Posteriormente, esta práctica que vamos a tener online, chicos, donde ustedes van a estar viendo cómo se va retroalimentando los diferentes equipos, ustedes deben de generar este razonamiento crítico para poder hacer su propia clasificación de antecedentes. El objetivo al final de cuentas en la investigación no es que el maestro te diga qué va y qué no va, es despertar ese sentido práctico y crítico donde tú vas a poder mencionar qué te sirve y qué no te sirve de lo que estás recopilando. Entonces, repito, 10 ejemplos de antecedentes de mi tema únicamente siguiendo la estructura del primer párrafo. ¿Alguna duda con la actividad?
Les voy a facilitar este PowerPoint, donde está la estructura. Sí, claro, sí se los voy a facilitar. Por si tuvieran algún problema pues no encontrar, no se acordaran o no hayan tomado nota, les voy a facilitar esta información en el Drive. Y también les facilité, como les comentaba, la guía APA. Esta guía APA para antecedentes, pues te puede ayudar un poco más, para darte un tanto más de luz, ¿no? Sobre todo para ayudarte a ti a tener un fundamento más de cómo se debe de hacer esta búsqueda. Hay unos puntos que considero muy buenos, muy importantes, muy interesantes en todo eso. Pero bueno, te lo dejo de lectura, te lo dejo de tarea para que sepas cómo lo vas a estar trabajando. Ojo, esto es en cuestión de equipos. ¿Vamos bien? Esto es en cuestión de equipos, la búsqueda de antecedentes. Entonces va en la carpeta de trabajos en equipo. ¿Hasta cuándo van a tener para subir esta actividad? Pues déjame decirte que según mi calendario, ahí les voy a mostrar mi calendario, para que ustedes sepan cómo trabajo con ustedes. En ese sentido, yo voy a volver a trabajar con ustedes Permítame, no es este. Bueno, lo tengo por acá, pero vuelvo a trabajar con ustedes el día lunes. ¿Vamos bien? Tengo un día de trabajo con ustedes. Lo van a subir o tienen a más tardar hasta el día lunes antes de mi clase. Mi clase el día lunes pues está pensada para de 7 a 8, me imagino, porque no creo que tomen en cuenta el descanso. Si lo toman, pues yo les haré saber con Elizabeth si está la situación así. Pero tienen para subirlo hasta el lunes antes de mi clase, porque en la clase del lunes... Maestro, ¿este lunes? Sí, porque en la clase del lunes voy a analizarlo, chicos. En la clase del lunes lo voy a analizar con ustedes en vivo y vamos a ir haciendo esa clasificación. O sea que esta semana que viene ya vamos a empezar con las clases normales. No te lo quería decir, pero sí. Maestro, de hecho ya nos dieron que vamos a tener reunión ahorita. Permítame. 1, 2, 3. Bien, chicos, con esto estaríamos cerrando el contenido ya básicamente teórico del día de hoy. Espero que no les haya quedado duda y pues cualquier situación, con gusto vamos resolviéndola en la siguiente clase.